Bueno, acá vamos por la parte de la clase que falta. Eso mismo, seguimos aquí admitiendo. Bien, seguimos aquí con calidad de imagen, que me quedan algunos puntos también para aclarar. Vamos a ver un poquito más grande esto. Eso es. Bien. Entonces, hablábamos de lo que eran los parámetros intrínsecos, que ya lo habías mencionado, de los tiempos de relajación T1, T2, de P. Tampoco, mejor dicho, también los valores de B, la difusión de cada uno de los órganos, eran parámetros intrínsecos, que nosotros no teníamos poder sobre ellos. Lo que hacíamos era potenciar uno por el otro, uno por sobre el otro. ¿Qué es lo que podíamos cambiar? Habíamos mencionado ya el FOV, habíamos mencionado también lo que era la matriz y el píxel de las imágenes. Las matrices, a ver, quiero hacer aquí un parate pequeñito. Esto era como regla en general, a veces es medio un tanto complejo entenderlo, porque vamos a pensar lo siguiente. Teníamos diferentes tipos de matriz. Fíjense los tamaños que hay. 512 como la matriz más alta, pero hay más altas todavía. Pero vamos a decir de que pensemos un volumen que ocupa, vamos a decir, eh, 10 por 10 centímetros por 10 centímetros. ¿Eh? Si nosotros tenemos una matriz que es baja, por ejemplo de 192, esos píxeles van a ser de una medida proporcional acorde a la cantidad de espacio, ¿cierto? Pero ¿qué van a hacer? Vamos a estar seguros de que van a ser mucho más grandes esos píxeles que si estamos con una matriz de 512, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos el mismo volumen que tenemos que hacer, pero en este caso vamos a dividirlo todavía más pequeñito, o sea, 512 dividido en 10 por 10. Entonces vamos a decir que ese voxel, o ese píxel, mejor dicho, va a ser muy, pero muy chiquito. Ni hablar si le empezamos a sumar también lo que es el espesor de corte, ¿verdad? O sea, lo que sería ya la unidad de volumen. Entonces quiero decir que si tenemos una matriz que es grande para una región pequeña, en resonancia va a pasar de que esa señal que vamos a ir recolectando, ¿no?, se va a perder. ¿Por qué se va a perder esa señal? Porque va a haber lo que se llama lo que es la relación señal-ruido. ¿No? ¿Por qué se va a perder? Porque ese voxel es muy chiquito, entonces vamos a necesitar varias veces tener que llenarlo para obtener un punto de señal, ya sea un punto brilloso, ya sea un punto opaco, no importa, pero necesitamos varias veces tener que adquirir esa imagen para, mejor dicho, esa matriz, para obtener una buena imagen. Entonces, eso viene con lo que sería este otro parámetro, que es el NAC o el NES, que es la cantidad de adquisiciones que se hace a una matriz. Supongamos que tenemos una muñeca. En una muñeca tenemos un espacio que es muy pequeño. Pero ¿qué pasa? También tenemos estructuras que son muy pequeñas. Entonces esas estructuras muy pequeñas sí o sí van a requerir de una matriz que sea muy grande. Entonces tenemos una matriz grande con píxeles o voxeles muy, muy pequeñitos para estructuras muy pequeñitas. Por lo tanto, va a haber una caída de la señal de todos esos que nosotros vamos a ir recolectando. Entonces, esa señal que vamos a ir recolectando en una adquisición no va a ser suficiente para poder rellenarla en forma correcta. Entonces, necesitamos adquirirla una, dos, tres o hasta cuatro veces. ¿Por qué? Porque esa señal está vacía. Hay una relación que decía el señor, relación señal-ruido. Siempre hay un cálculo matemático que nos expresa el resonador que nos marca cuánto es el máximo de señal ruido que estamos teniendo. Bueno, nosotros tenemos que estar trabajando siempre por encima del 80% de relación señal-ruido. Si de alguna forma nosotros armamos una secuencia, cambiamos estos valores o estos parámetros extrínsecos que sí nosotros los podemos mover, vamos a ir viendo de que la relación señal-ruido se va moviendo acorde a la matriz que estamos eligiendo. Entonces, siempre prestar atención a ese valor, estar por encima de este 80%. La cantidad de adquisiciones, los NAC, esto que es importante, es también ciertamente perjudicial en cuanto al tiempo. ¿Qué pasa? Si tenemos una matriz que tenemos que adquirir y que no es suficiente toda esa señal que recolectamos de esa matriz, vamos a necesitar adquirirla dos veces. Entonces estamos duplicando el tiempo, o triplicándolo, o cuadriplicándolo. Entonces quiere decir de que las secuencias van a ser más largas. Vamos a necesitar más tiempo para poder tener
una buena señal dentro de esa matriz. Eso es lo que es el NAC o el NEXT, depende de qué equipo están trabajando. El espacio K podemos entenderlo como que es una matriz vacía, lo único que vamos a ver son líneas de puntos y de trazos que después justamente todo esto se digitaliza para obtener una señal, un punto luminoso o un punto opaco o negro. Podemos decir que es una matriz con los datos crudos sin procesar. Podemos decir eso, que sería el espacio K. Resolución espacial, estas son cosas que ya también nos suenan, ¿no es cierto? De que hay cosas que ya fuimos viendo. Eh, la resolución espacial, esa capacidad de distinguir, ¿no es cierto?, dos objetos pequeños uno del otro. En el caso de resonancia estamos hablando de milímetros. Necesitamos obviamente de que cada punto de esa imagen tenga esa capacidad, ¿no es cierto?, de que nos dé una buena resolución espacial. ¿Por qué? Porque queremos estudiar cosas que son muy pequeñitas. Ni hablar si estamos estudiando lo que es estadificación de enfermedades, por ejemplo, en el cual razones en las cuales de milímetros cambian totalmente los pronósticos de los pacientes. Entonces es muy importante poder tener una imagen correcta acorde a la región que estamos estudiando. Vos decís, bueno, pero las secuencias ya vienen ya establecidas dentro, diríamos, de un armado, de un protocolo. La respuesta es que sí, pero también pasa de que nos vamos a encontrar con algún tipo de, ¿cómo decirlo?, ruidos, artefactos, artificios dentro de la imagen que de alguna forma, conociendo estos parámetros, nosotros podemos modificar los que ya teníamos de antes para tratar de eliminar esos ruidos o esa pérdida de señal o en su defecto decir, bueno, necesito distinguir acá mejor estos puntos, una matriz, porque quiero ver que el nervio mediano de la muñeca transcurre bien. Necesitamos una matriz más grande todavía, entonces ahí cambias los parámetros y tenés suficiente conocimiento como para decir, bueno, vamos a poner esto y esto para que tengamos una imagen de calidad, donde la resolución espacial se exprese como corresponde. Entonces, para una imagen general de calidad, ausencia de movimiento del paciente, ni hablar, que tenga buena señal por encima de los 80, ¿sí? El 80% relación señal-ruido, que tenga también una buena resolución espacial, que nosotros podamos discernir. Estamos viendo ahí dos puntos, que es un volumen parcial, no es un volumen parcial. ¿Qué es lo que estamos viendo en esa imagen? Bueno, que tenga la suficiente capacidad, ¿sí?, para poder distinguir si hay dos puntos separados por sí, contraste de los tejidos, que esté bien potenciada la secuencia, bien planteados los tiempos, ya sea T1, ya sea T2, tiempos de repetición, tiempos de eco. Todo esto más adelante con más detalle, ¿no? Porque van a empezar a entrar también estos términos, TR, TR, qué sé yo, todo eso. Seguimos, vemos algunas cosas de que esta imagen, por ejemplo, ¿qué es lo que le pasa? Artificios en la imagen o de imágenes. Artificios o artefactos se puede decir de las dos maneras, es lo mismo, pero bueno, lo detallo por las dudas. ¿Qué vemos acá? Obviamente que hay movimiento, ¿cierto? Vemos mucho movimiento. ¿Cómo sabemos que tiene movimiento? ¿Por qué? Porque vemos dobles bordes, por ejemplo, ahí. Doble borde. ¿M? Además, también vemos esa borrosidad que hay, está todo como borroso, ¿cierto? Lo fundamental es justamente esto: el sacro, que no hay movimientos peristálticos, una cavidad, por ejemplo, y vemos difijado dos bordes, quiere decir que el paciente se nos movió. En este caso, ahí nosotros mucho no podemos hacerlo. Podemos decir, por favor, señor, señora, mantenga la posición, no se mueva, porque nos vamos a atrasar, bla, bla, bla. Después, a ver, acá tenemos una rodilla con cirugía, ¿cierto? Clavo acá, clavo acá. Fíjate cómo en esta imagen es mucho más notorio lo que sería estos artificios metálicos que vemos acá, estas manchas blancas que vemos acá. Fíjate cómo en la secuencia de saturación de la grasa es mucho más evidente que en una secuencia sin saturar. Ambas son imágenes en densidad protónica, pero esta es un poquito más sensible a lo que es los metales. ¿Por qué? Porque tiene un pulso adicionado que es el pulso de saturación. Entonces, esto hace que la secuencia sea más sensible a estos cambios homogéneos que hay dentro del paciente, en este caso porque tiene una prótesis. Entonces hace que la imagen venga con más artificio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Desde que si estamos estudiando donde hay algún tipo de prótesis colocada en el cuerpo metálica, no vamos a elegir o no vamos a tratar de priorizar secuencias que tengan adicionado este tipo de pulsos, que son los pulsos de saturación de la grasa, DP, FAT-SAT. Vamos a tratar de usar otras secuencias sin los pulsos, en este caso el DP. Fíjense cómo
desaparece prácticamente el ruido, si bien lo tenemos, pero no hay todo ¿cómo decir? Todos estos puntos hiperintensos ahí. O también lo que se puede hacer es, en vez de hacer una secuencia sagital de P, FAT-SAT, lo que podemos hacer es un sagital STIR, que es menos sensible a estos cambios. Podemos decir que es una secuencia que va a ayudar a estudiar a este tipo de pacientes que tienen algún que otro metal en su cuerpo. ¿Qué más? ¿Qué tenemos acá? A ver, otras cosas. Teníamos dos imágenes que son como blanquitas, ¿no es cierto? Porque vemos como que todo el parénquima tiene como un aumento de señal. La sustancia blanca vemos que está un poquito más disminuida la señal, pero el líquido también es hiperintenso. ¿Sí? La secuencia es un axial de dos estrellas, artificios por susceptibilidad magnética. Fíjate acá, esto que ves ahí. Es un ruido, ¿qué pasa? ¿Qué le pasó acá? ¿Le falta cerebro a este paciente? No, 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 no le falta nada ahí. ¿Qué le pasó? No le pasó nada. Lo que hay ahí es una interfaz óseo-tejido que hace que no veamos este cambio acá en la señal. Después, si nos vamos a esta otra imagen acá, ¿qué estamos viendo? Estas manchas negras acá, puntos negros, tan ahí. ¿Qué es lo que está pasando acá? De alguna forma, en esta imagen acá donde estamos marcando, hay un vacío de señal, o sea, no tenemos señal. Vemos esa mancha negra, ¿por qué? Porque quiere decir que no hubo emisión ahí de los hidrógenos, ¿cierto? No hubo señal de ahí. Esto es porque es un sangrado crónico donde hay depósitos de ferritina, donde hay mucho hierro depositado ahí, entonces hace de que el hierro interaccione con ese campo magnético, corre a los hidrógenos de su frecuencia central de resonancia y por lo tanto tenemos un vacío de la señal, como vemos acá, depósitos, por ejemplo, de ferritina, en el caso de accidentes cerebrovascular ya viejos, crónicos. ¿Qué más? Acá tenemos, por ejemplo, un tobillito. Hermoso calcáneo acá, fíjense toda la trabécula ósea, qué linda cómo se ve. Pero ¿qué vemos acá? Y esto vemos como que tenemos acá, ¿qué hace en escafoides acá? O sea, el hueso acá, una cuña, mejor dicho, porque es una cuña, porque acá tenemos ya parte de los metatarsianos. ¿Qué hace ahí? ¿Qué es lo que está pasando? El resonador está trayendo imágenes, o sea, lo que es señal de acá arriba sería del pie, la está trayendo y la está poniendo acá. Eso se llama envolvimiento o aliasing. La imagen se enrolla sobre sí misma. ¿Sí? ¿Esto qué? ¿Cómo podemos solucionar esto? Por ejemplo, es abriendo el tamaño del FOB. Abrimos el FOB, hace de que ese resonador, mejor dicho, esas señales que vienen del resonador, que vienen del paciente, concentren solamente en un solo punto. Y además también tenemos, ¿cómo decirlo?, herramientas tecnológicas que agregan, como decir, un FOB un poquito más acá arriba y un poquito más acá abajo, pero de un espacio blanco, en blanco. O sea, el resonador lo toma como tal, lo toma como un espacio de imagen para llenarlo con imágenes, pero en definitiva no nos va a traer señal de ningún lado. Lo que hacemos es abrir el tamaño de la imagen para tratar de evitar este tipo de artificio, que es en el caso que es el envolvimiento. Otra cosa también que se puede hacer es cambiar la dirección de fase. O sea, le podemos decir con el equipo, cuando hablábamos de los gradientes magnéticos, decíamos, bueno, cortame acá, ¿cierto? Pero además también, cuando me cortes acá, a esta altura, a esta posición de la lectura, en vez de hacérmela de derecha a izquierda, se me da de arriba a abajo. Entonces lo que cambiamos es eso, la dirección de lectura, ya sea RL o AP, cualquiera de las formas. Eso también es otra estrategia para poder eliminar este tipo de artificios en la imagen. O sea, trabajar con un FOB chiquitito y ese FOB chiquitito, tener mucha cantidad ¿cómo decirlo?, de resolución dentro de ese FOB, con una buena cantidad de matriz para llenar, y al mismo tiempo no se nos termine envolviendo la imagen, como vemos en este caso, ¿no es cierto? Que nos está trayendo partes del pie de arriba y nos la está poniendo sobre la imagen. Vamos a la imagen acá derecha, tenemos mamas, ¿verdad? Mamas con prótesis, ¿sí? ¿Qué es esto que acá está la línea, que hay acá todo esto ruido? Todo esto es el ruido del corazón, el corazón que está latiendo. ¿Y qué es lo que hace el equipo? Yo puedo decir acá, como sé, este equipo está escaneando de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque me copia todo el movimiento cardíaco siguiendo esa dirección, de derecha a izquierda. Si le cambio la dirección de la fase, le pongo la frecuencia AP, el ruido cardíaco se expresaría así, en forma vertical. ¿Por qué? Porque sería como estaría escaneando el equipo. Entonces, todo ese ruido se nos metería justamente en lo que es la prótesis izquierda y no queremos que nos pase eso. Entonces, no hay muchas formas de poder disminuir este artificio. Hay también lo que se llaman bandas de presaturación que se colocan para disminuir los movimientos. Pero ¿qué pasa? La banda de presaturación en este caso se colocaría por acá abajo porque nos estaríamos comiendo parte de la prótesis.
Entonces no queremos que nos presature algo y nos deje sin señal algo ahí, ¿no es cierto? Entonces no sería muy, ¿cómo decirlo? Eh, práctico hacer algo más. ¿Por qué? Porque el corazón no lo podemos detener. Y además tampoco no podríamos usar un gatillador respiratorio en cardíaco en este caso, porque la secuencia duraría aproximadamente 14-20 minutos de una sola secuencia. Entonces sería una locura hacer eso. ¿Eh? Se convive con el artificio y no pasa nada. Pasa ahí y listo. Profe, dice, esa imagen sigue siendo diagnóstica, claro que sí, sigue siendo diagnóstica. Si no hay forma de evitarlo. ¿Mm? ¿Qué puede pasar, por ejemplo, en el peor de los casos? Vamos a suponer que justo este paciente tiene una lesión por aquí que interfiere con la imagen. Va a haber algunas otras secuencias que lo que vas a hacer es estudiar solamente donde tenés la imagen. Entonces ahí evitarías bastante ese ruido cardíaco. Pero sí, sigue siendo diagnóstica porque no tenemos forma de evitarlo a ese artificio, en este caso respiratorio. ¿Qué más? Seguimos pasando porque hay algunos más, me parece. Sí, acá hay. Acá tenemos un cerebro. Es un cerebro, una imagen es un flare. Fíjense acá, de estos rollos que nos hace acá. ¿Eh? Estas bandas, artificios de troncadura, bandas de Gibbs, cualquiera de los dos. ¿Cómo evitamos este artificio en la imagen o cómo, o cómo lo podemos minimizar? Es aumentar el tamaño de la matriz, o sea, ponerle más cantidad de píxeles a esa imagen, o de voxeles, mejor dicho, a esa imagen. Después acá tenemos las mismas líneas, fíjense, diferentes, pero fíjense lo que pasa acá, está muy claro esto. Aquí tenemos una parte central en donde tenemos una muy buena señal, pero ¿qué pasa? A medida que nos estamos yendo alejando hacia los bordes, fíjense cómo empieza a haber más ruido en la imagen, ¿cierto? Entonces son también artificios por susceptibilidad magnética. ¿Qué secuencia es esta? Vamos a decir así. ¿Qué vamos a hacer cuando hay una pregunta? Y no les voy a mostrar una cosa así, obviamente no se asusten, pero fíjense acá, líquido, líquido. Por lo tanto ya saben que es T2, líquido hiperintenso es igual a un T2. Ahora, de detalle, ¿qué secuencia sería? Sería un balance en realidad. Pero bueno, nada, es un T2 puro, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos líquido hiperintenso. Entonces les decía eso, ¿no? Estos artificios de susceptibilidad magnética producto de la extensión del campo magnético. ¿Hay forma de evitarlo a ese artificio? Y la realidad es que no. Los bordes van a venir artefactuados, ¿por qué? Porque están corridos del centro de la imagen, entonces al estar movidos de ese centro, están los hidrógenos medio como que sienten otra cosa, entonces tenemos bastante ruido en esos costados de la imagen. Después, ¿qué más? Estos son artificios tecnológicos. Miren todas estas rayitas, que estos son los artificios que se llaman los corderoy. Fíjense porque parece corderoy. Cuando son rayas así. Estos son desperfectos que vienen de las bobinas de gradiente. En una secuencia, por ejemplo, en este caso que sería un T2 sagital, más o menos vienen 30 cortes de ese T2 sagital, porque son cortes bien finitos a la cavidad. Una o dos puede venir así. ¿Mm? No necesariamente vas a repetir la secuencia porque te viene una así. Y entonces la secuencia pasa y punto. O sea, ¿qué sería la forma de actuar acá? Es avisar directamente al superior o al encargado, a quien esté acorde a lo que es el manejo de los equipos y decir que el resonador está trayendo este tipo de artificios, sacar una fotito, mandársela y mostrar que hay cordero y producto de desperfectos en lo que son los gradientes, en las plataformas de gradientes, no en las bobinas de gradientes, sino en las plataformas de gradientes general. En la sala seca, ahí está, listo. Esto lo dejamos por acá. Si hay alguna pregunta me dicen, voy poniendo la otra presentación. Y vamos para protocolo de cerebro. Ahí va. Eso mismo. Esa parte de que es artificios en imágenes, eso todo es, como decirlo, es leerlo nomás, ir viendo qué son cada uno y más o menos aplicar o tener algún conocimiento de cómo podrías solucionarlo. Eso lo tenés todo en los materiales, así que no hay problema, cualquier cosita, ya sabes, me dices y punto. Ponemos más grande esto, ahí estamos, vamos para el cerebro. Mira qué lindo este cerebro. Y cómo se ve ahí bien el contraste entre lo que es la sustancia gris cortical y la sustancia blanca. Tiene mucho contraste. ¿Qué secuencia es? Fíjate acá en el centro, ¿cómo tiene los ventrículos? Estos son los ventrículos laterales, ¿no es cierto? Los ventrículos laterales están hipointensos, por lo tanto ya sabes que es un T1, no sería T2, porque no estarías viendo el líquido.
Viene por ahí, pero en realidad no es un T1 puro, es una inversión, es un T1 con una inversión de saturación de tejidos. Pero bueno, de a poquito vamos viendo. Fíjate esto, mira, qué lindo ahí cómo se ven los conductos auditivos internos. O sea, es el nervio vestíbulo coclear, acá tenemos parte de lo que sería el oído interno, ¿cierto? Vestíbulo y aquí parte de los semicirculares, de los conductos semicirculares. Y acá le pasa algo, fíjate que hay como una simetría también entre los ventrículos, ¿eh? No están iguales. Vamos a decir de que está bien centrado el corte porque vamos viendo aquí el parte del nervio, pero al mismo tiempo vemos de que hay una simetría. ¿Eh? Bueno, nada, vamos a seguir acá. Protocolo entonces de cerebro, cerebro simple. Angulación, o mejor dicho, uy, se me fue, lo que sería la planificación del estudio. Como ves, en la imagen, imágenes todas muy lindas acá, tenemos lo primero es sagital T1, después tenemos un axial T2 y después también tenemos un coronal T2. Como regla general, para los axiales, fíjate, cuerpo calloso, pico y rodilla, el corte pasa justo uniendo esos extremos, ¿cierto? Ahí, pasa siguiendo esa dirección del cuerpo calloso, es que impone o que te va a dar la angulación del cerebro. El corte número uno del cerebro es lo mismo que en tomografía, es el corte de más abajo, ¿cierto? Es el corte, digamos, de aquí sería el número uno. Hacia arriba aumenta la numeración. Hay equipos que esto lo hacen en forma automática. Por ejemplo, hay un equipo que es el Philips, que no importa cómo cortes, siempre te va a cortar de izquierda a derecha. No hay forma de cambiarlo eso. Entonces, por conveniencia, vendría mal la imagen. O como decir, mal programada, porque vos el corte número uno siempre te va a quedar acá abajo. ¿Eh? Pero bueno, en ese caso das vuelta la presentación de las imágenes y queda más o menos igual. ¿Mm? Pero cuando tengas un equipo en el cual vos puedas hacer eso, siempre el corte número uno va a ir abajo. Entonces, el axial entonces sigue esta dirección, después, nada normal, fíjate cómo se corrige aquí, siguiendo siempre la misma dirección, equidistante a lo que sea línea media. Después, el sagital estricto, sin mucho secreto. Y el coronal, fíjate, la única diferencia que va a haber es que va a seguir todo lo que sería el tronco, lo que sería el tronco del encéfalo, ¿verdad? O sea, todo lo que es el mesencéfalo, ¿sí? Y lo que es parte ya de protuberancia y la médula. Va a seguir esta dirección, los cortes coronales. Y vas a cortar desde el nervio óptico hacia atrás. No necesariamente tenés que incluir los globos oculares en los coronales, ¿no es cierto? Coronal T2, entonces, coronal T1 como un protocolo y después el grupo de axiales. T2, flare, difusión y T1. Más o menos para esto es lo que se pide. Generalmente cerebros por resonancia simple, sin contraste, sin nada, cefalea por un traumatismo, ACV o también cáncer. ¿Sí? Con contraste, axial T1, coronal T1, sagital T1. Como ves, todos los contrastes o la mayoría de las secuencias que se van a utilizar luego de la inyección de gadolinio van a ser T1s. Todos T1s. Pasamos y vamos a hacer unos repasitos de lo que vemos acá. ¿Qué secuencia es esa? Líquido hiperintenso, grasa hipointensa, por lo tanto, T2. Muy bien. ¿Ves los nervios ópticos? Cada una de estas estructuras que voy mencionando, nervios ópticos, lo que sería la parte del quiasma, parte de lo que es también la hipófisis y demás, cada uno de esas regiones del cerebro se estudian aparte, son protocolos que van aparte de lo que es el cerebro en sí. Ni hablar de lo que son los trayectos de las arterias. Fíjate acá que es la hermosa, esta cerebral media que ves acá, ¿sí? De un lado y del otro. También las angioresonancias van aparte, se hacen secuencias aparte. Pero ¿qué va a pasar? Siempre van a tener una misma característica. Vamos a decir de que para estudiar cualquier región del cerebro vas a necesitar hacer siempre T2, FLAIR y una difusión. Si tenés un equipo cerrado. Si no tenés un equipo cerrado, la difusión, bueno, no importa. T2 y FLAIR. Pero cada región que vas a estudiar, no importa qué es lo que sea, si tenés, vamos a suponer que recibís ARM de mm, vasos intra y extracraneales en tiempo arterial. Vas a tener esa indicación para hacer. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Un axial al cerebro T2, un axial al FLAIR y después vas a hacer la angio. No vas a hacer solamente la angio y la vas a mandar. ¿No? Vas a hacer imágenes del cerebro primero en estas dos secuencias, lo que se llama el protocolo base.
del cerebro. Siempre vas a estudiar la base y vas a agregar lo que tenés que hacer. Tenés que hacer hipófisis, lo mismo. Haces la parte del cerebro, ¿sí? Y después te abocás a la hipófisis. Entonces, líquido cefalorraquídeo hiperintenso, contraste de sustancia gris, sustancia blanca, como vemos ahí. Opa, que se me fue esto. Ahí va. Como ves ahí el contraste que hay, fíjate, la sustancia gris es más, ¿cómo decirlo? Está más oscura, es más hipointensa. ¿Por qué? Porque tiene más grasa que la sustancia blanca. Entonces, al tener más grasa que la sustancia blanca, tiene menos señal en el T2. Lo que sería parte, esto acá, estas estructuras que ves ahí son el hipocampo, como están acá, y son sus convoluciones, parte del mesencéfalo y del cerebelo. Seguimos pasando, vamos a ir un poquito rápido. Acá tenemos también otro T2, y la diferencia es un contexto un poquito más, como decirlo, más central del cerebro, ¿no es cierto? ¿Qué ves acá? Fíjate el contraste que hay entre lo que es acá, todas estas fibras, que esto sería parte del cuerpo calloso, ¿sí? Que une cada uno de los hemisferios. Además, estas fibras comisulares, además, tienen un componente mucho más grande de grasa, justamente. Entonces, tienden a disminuir la señal. ¿Qué más vemos acá? Núcleos. Los núcleos de la cabeza del caudado, la parte lenticular, todo lo que sería lo que es la cápsula interna. Parte de los, mejor dicho, no, parte de acá, los ventrículos laterales. Acá esto que ves acá, los plexos coroides, otra de las cosas, el esplenio, acá del cuerpo calloso. Puedo decir que tiene un poquito más de señal que la parte de la rodilla. ¿Eh? Pero sí, comparten el mismo criterio. O sea, tienen sustancia blanca. ¿Por qué? Porque hay mucha cantidad de mielina en esos axones. Después acá, ¿qué estás viendo? Un flare, secuencia flare. Demuestra líquidos estacionarios inmóviles. Por ello, el líquido cefalorraquídeo no emite señal, como ves acá. ¿Sí? No tiene señal. Comparte más o menos similitudes a lo que es la intensidad de señal con respecto a la sustancia gris que la sustancia blanca, pero no ves líquido. Este sería un flare. ¿Qué más? Seguimos pasando, ya vamos a seguir viendo algunas otras más de flare y demás, pero bueno, vamos a hacer un repaso por ese protocolo que te mostré. Acá hay una secuencia de difusión. Como ves, la secuencia de difusión tiene una característica que no es lo suficientemente detallada o no tiene la suficiente resolución como para poder observarla, digamos, como estabas mirando esto recién, ¿cierto? Bastante menor es la calidad de esa imagen. Pero ¿qué pasa? La difusión en sí mismo no nos va a dar información anatómica. Lo que nos va a dar es una información funcional de cómo las moléculas de agua se mueven dentro del parénquima cerebral en este caso. ¿Por qué ves dos acá? Porque la difusión, lo que podemos decirle al equipo es que sense a una velocidad de movimiento y podemos decir que sense a otra velocidad de movimiento con respecto a lo que sería ese valor de B. Entonces vas a ver un aumento de la señal o una disminución de la señal acorde a ese valor de B establecido. ¿Qué diferencias hay entre los valores de B? La diferencia es que hay patologías que se comportan de una manera u otra dependiendo cómo esté ese valor. De a poquito vamos a ir viendo esas diferencias. Entonces, la secuencia de difusión muestra información sobre los movimientos moleculares del agua. Observe la imagen, mira esto acá, y acá lo mismo, este otro lado, vos decís, pero ¿qué tiene ahí? Tiene una raya hiperintensa, ni hablar toda esta parte acá arriba, ¿qué pasó acá? También un montón de ruido hay ahí. Esto que ves acá son los peñascos. Es para ir justo donde pasa, o donde mejor dicho, donde está el conducto auditivo. En los peñascos, ¿qué hay? Mucho hueso, hueso el temporal, ¿cierto? Ese hueso bastante duro, compacto. Entonces acá tenés parénquima, hueso, parénquima. Y fíjate a donde hay interfaces, tenés un aumento de la señal. Esto es lo que también es un artificio por susceptibilidad magnética, que lo ves en las dos formas, interfaz tejido, interfaz hueso. Hace de que nos muestre este artificio, que es una línea, en este caso son hiperintensas. Entonces, tronco del encéfalo y cerebelo, bueno, que es lo que estábamos mirando, y se corresponde con los huesos del peñasco del temporal y parénquima cerebral. Esta interfaz hace que nos muestre un ruido en la imagen o un artificio o artefacto de susceptibilidad magnética, en este caso. Seguimos pasando, muy importante secuencia de difusión, esta es muy, pero muy importante y muy utilizada. Cerebro,
todo lo que es hígado, lo que es también mama, son secuencias que se utilizan muchísimo. Esto es lo que veníamos diciendo anteriormente, parte del cerebro entonces con axial T2, FLAIR y difusión como protocolo base. No puede faltar a cualquier región que estemos estudiando esas tres secuencias base. Después te vas a lo que tenés que estudiar. Imágenes entonces estamos viendo acá un T2 estrella en este caso, y vemos acá, por ejemplo, esto raro, ¿qué ves acá? Estas dos manchas que están acá, son manchas ahí negras. Entonces, todas dos manchas negras que están ahí corresponden a que hay un depósito, porque son, fíjate, lo primero que hay cuando, o mejor dicho, es de buena práctica para ver si está pasando algo a ese paciente o no, es que si son las imágenes simétricas, o sea, si comparten simetría, si son simetría, o son simétricas, mejor dicho, este, lo más probable es que lo que estés mirando no sea algo patológico, sea algo fisiológico. En este caso son calcificaciones que está viendo de los núcleos. En este caso, parte de lo que es lo que serían de la parte de los tálamos o del núcleo lenticular, como es acá. Son calcificaciones fisiológicas. ¿Eh? Seguimos pasando, tenemos un T1. Este T1, el contraste de sustancia gris y sustancia blanca, como lo ves, está invertido con respecto al FLAIR. Es una de las buenas formas de poder identificar qué es un T1 y qué es un FLAIR. Cuando veas una imagen, decís, ¿este es T1 o es FLAIR? Porque no tenés líquido cefalorraquídeo. Entonces, ay, sí, puede ser. ¿Cómo era entonces? La parte de lo que es sustancia blanca en el FLAIR va a tener muchísima menos señal con respecto al T1. ¿Por qué? Porque hay más grasa en el T1. Secuencias con gadolinio, a ver, espera, vamos para acá, no, no, está bien. Seguimos pasando entonces, tenemos coronales acá, fíjate este seno acá ocupado, cada uno de estos senos. Estas secuencias coronales lo que tienen es que son complementos a lo que es el estudio en sí. El cerebro por lo general lo que cuenta son los cortes coronales. Entonces, ¿por qué te quiero decir esto? Porque cuando estás trabajando en una guardia, estás teniendo algunas cosas, por lo general uno quiere que obviamente sus estudios sean hermosamente prolijos y que no te comas nada y que además también hagas muy bien tu trabajo, ¿no es cierto? Eso es lo que se espera de nosotros. Entonces, muchas veces se tiende a adquirir sagitales y coronales primero para después hacer las planificaciones de los axiales para que queden muy lindos y muy detallados. Pero ¿qué pasa? Estás perdiendo tiempo. En una guardia a veces a lo mejor ser preciso hace de que te pierdas algún tipo de cosa. Entonces, digamos, decir, aplicar cero puntilloso para una cosa y para la otra. Cuando estás en una guardia y tenés que hacer un cerebro porque tenés un paciente con un deterioro del sensorio, por ejemplo, no arranques por los coronales ni los sagitales. Bátate al axial y andate al axial de difusión, que ese va a ser el que van a querer mirar, si hay o no una CB en curso, por ejemplo. ¿Qué más? Nos seguimos pasando mucho, es toda parte de anatomía, es también parte de anatomía, acá como para mostrar, este es un sagital T1, con todas sus cositas acá, como podemos ir marcando un cuerpo calloso, vean, acá está bastante más como muy dilatado de lo que veíamos, de lo que estábamos viendo, parte del tercer y del cuarto ventrículo, protuberancia, bulbo, la médula, cintillas ópticas acá, este también te va a dar una buena parte para poder hacer cortes que sean de protocolo para epilepsia, patologías también en el cerebro, hacen de que los protocolos cambien. El protocolo de cerebro normal, estándar, por un cefalea, no va a ser lo mismo que un cerebro por esclerosis múltiple, no va a ser lo mismo tampoco que por un protocolo de epilepsia, cada uno va a tener su punto. Tienda del cerebelo, y acá ves del seno recto también, hermoso como se ve ahí. Seguimos pasando. T1 sin gadolinio versus T1 con gadolinio. ¿Qué diferencias hay en la imagen? Lo primero acá. Tan. ¿Qué pasó acá? Tenemos un aumento de la señal. ¿Producto de qué? Hay gadolinio que está ahí. Vos decís, ¿esto es patológico o no? ¿Hay patología ahí? No. Estas son captaciones de gadolinio fisiológicas. ¿Dónde va a captar el gadolinio en forma fisiológica, o sea, normal, sin haber patologías en el medio? Mucosa bucal, nasal también. Va a haber un aumento de la señal producto de la inyección de contraste. Los plexos coroides, como ves acá, aumentan la señal. ¿Por qué? Porque se deposita también gadolinio. Y los vasos sanguíneos, también con gado. Ahí ves y cómo se ven los vasos. Cuando hay un depósito de gadolinio en el parénquima cerebral quiere decir de que la barrera hematoencefálica se ha roto. Entonces, si se rompió esa barrera hematoencefálica, va a haber un depósito de contraste producto de esa patología. Por lo general, el cerebro no capta contraste, ¿sí? Solamente en los vasos, como ves acá, y bueno, y en regiones fisiológicas normales, como ves ahí. Vasos y los plexos coroides. Es una buena forma para identificarlos, cuando o no tienen contraste. Mira acá.
plexo, plexo. ¿Mm? Acá. ¿Pero qué pasó ahí? Acá tenemos una pequeñita captación de gadolinio dentro del parénquima cerebral, muy, muy pequeñita, pero está. Este paciente vino para hacerse un control de melanoma. El melanoma hace metástasis en el cerebro, así que ahí tenés una, mira, cómo toma contraste. Vos podés hacer toda la secuencia, todas, absolutamente todas, y no vas a ver nada en un paciente que tiene melanoma o que puede llegar a tener alguna lesión por melanoma. Le pones el gadolinio y ahí te la viene y te lo muestra. Te dice, acá estoy. Seguimos pasando, bueno, aparte de ACV, lo importante, ¿qué tipos de ACV hay? ACV hemorrágico, ACV isquémico, hemorrágico cuando se produce una lesión en el vaso y se hace un coágulo, ¿no es cierto? Y el isquémico cuando se tapa un vaso y nos irriga la sangre. ¿Sí? También hay que mencionar las AIT, que son los mismos síntomas de un ACV isquémico, pero en realidad el ACV se resuelve. ¿Sí? Entonces el paciente vuelve otra vez a tener todo su sentido, es tan normal, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Tuvo algo transitorio, ¿sí? Con síntomas muy parecidos a un ACV isquémico. Esto quiere decir, si hubo una IT, posiblemente el siguiente sea ya un ACV isquémico. Seguimos pasando y ven aquí cómo la difusión es la única técnica capaz de poder demostrar un ACV en ventana. Quiere decir, cuando se habla de ventana, hablamos de lo que es de 0 a 2 horas después del evento. No hay ninguna técnica que sea capaz de hacerlo, salvo la secuencia de difusión. Entonces, donde vas a tener un paciente para hacer eso, porque viene con una sospecha de ACV, vas a hacer una difusión primero. Es lo primero que vas a hacer. Para decir qué tamaño tiene el ACV, qué región ocupa ese ACV también. Es muy importante, o sea, el tamaño y la región. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cómo se va a atender. Si es local, si es una ACV focal muy chiquitito y demás, anticoagulante. Si es una región inmensamente grande como esta que ves acá, cateterismo. O sea, son dos técnicas totalmente diferentes para poder resolver ese ACV. Seguimos pasando, acá tenemos otra imagen, fíjate ahí el territorio y la extensión es tremenda en este caso, y acá vemos un angio, vemos que prácticamente desapareció todo lo que es este recorrido acá arterial, fíjate, mirá, tenemos parte acá de la arteria, acá ya no tenemos más arteria, comparamos una con la otra, lo que sería el polígono de Willis, y acá lo vemos que está medio desaparecido, ¿no es cierto? Y ahí, mirá, todo esto pasa. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Esa sangre no está llegando a ese lugar, al no estar llegando la sangre a ese lugar, los movimientos del agua se detienen. ¿Por qué? Porque no hay presión osmótica, entonces no hay movimientos de agua en ese lugar y empieza a haber lo que se llama muerte celular. Esas células comienzan a faltarle oxígeno y demás y empiezan a generar lo que se llama edema citotóxico, que eso en el correr del tiempo son cuando se va a empezar a ver recién en otras técnicas, ya sea T1, T2 de resonancia magnética o en su defecto un alisamiento de las circunvoluciones ya en tomografía. Pero inicialmente la difusión es la única que te lo va a mostrar. Acá tenemos un caso clínico de lo que veníamos diciendo, después 2 horas después del episodio isquémico, y vamos a comparar estas tres imágenes, T2, T1 y FLAIR. Acá tenemos apenas un cambio de la señal. Vamos a decir sí, acá en el T1 prácticamente ni lo vemos, está movido, fíjate, porque el paciente obviamente no podía seguir muchas indicaciones producto de lo que le estaba pasando. También el flare está un poquito movido, y se empieza a ver ya. Estamos hablando de una CB que está pasando ya las 2 horas. ¿Sí? Y fíjate la difusión como te lo muestra. Ahí bien hiperintenso. Ahí también bien hiperintenso en el ADC, mapa, el coeficiente de difusión aparente. Son términos también que vamos a seguir nombrando. Así que bueno, paramos aquí porque me voy a quedar otra vez sin tiempo, pero no queda mucho más. Esto también lo quiero mencionar porque T2 y T2 estrella. T2 normal, con corrección del tiempo de lo que serían los pulsos y sin corrección de todas esas, ¿cómo decirlo?, inhomogeneidades que hay. Fíjate las diferencias que hay entre campo en uno y en el otro. Como en el que tiene las inhomogeneidades propias, como es más notorio el vacío de la señal. Así que bueno, por ahora esto lo dejamos aquí. Vamos a retomar después. Aprendemos también con la clase de hoy. Así que si hay alguna consulta, duda o lo que sea, por favor me escriben y nos vemos en la clase que viene. Así que voy a dejar aquí. Saludos para todos y bueno, cualquier cosa me avisan, ¿eh? Esto pasamos. Muy bien. Y estamos acá.